Siempre que inicia un año, yo no sé usted, pero la gran mayoría, la gente se hace preguntas sobre cómo será este año, qué va a ocurrir, cómo debería de vivir para que me vaya mejor que el año pasado. Independientemente de las metas y por encima de estas mismas, yo quiero animarle a algo que el apóstol Pablo en muchas porciones de la escritura habla de estas cosas, y es de tres virtudes que el Espíritu Santo nos las concede, pero nosotros tenemos que desarrollarlas. Estas virtudes deben de estar en nosotros y debemos de caminar en ellas con la certeza de que si caminamos en estas virtudes, los propósitos de Dios van a ser vistos de una manera más clara en nosotros, cumplido lo que Dios anhela en nosotros y a través de nosotros. Estas virtudes son indispensables en nuestra vida cristiana. Y me gusta en el Primera de Corintios capítulo 13, donde viene esta porción al final en el versículo 13, cuando está hablando del amor. Todas las descripciones que el Espíritu Santo nos enseña del amor, y luego estas tres virtudes, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y dice: el mayor de ellos es el amor. Ahora son tres virtudes, y hoy, esta mañana, solamente quiero hablarte de una y desarrollar esta palabra para todos nosotros, que podamos en verdad crecer y entender lo que es la fe en el contexto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo. Ahora, sé que muchos saben una definición, pero ahorita voy a ir a esa definición. La fe se expresa en la Biblia en muchas maneras y definiciones. La fe es una virtud en Gálatas, cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, es una virtud dada por el Espíritu Santo. También la fe es un don, ahí en Efesios, en Romanos 12, en Corintios 12 también el don de la fe es dado por el Espíritu Santo. También la fe es un acto de la voluntad, es una actitud rendida ante una palabra específica del Señor. Cuando Jesús sanaba o hacía algo, le decía a la gente: no tengas miedo, solo cree, o ten fe. Entonces esta persona debía de tener una actitud de fe, voluntariamente escoger creerle a Jesús. También la fe es definida en la escritura como todo el conocimiento, toda la revelación que ya nos ha sido dada. Es decir que, como dice el apóstol Judas, dice: para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado de una vez y para siempre a los santos. Es decir que cuando tú ves la escritura, cuando ves todo lo que está escrito ahí, toda la revelación que Dios ha dado, Dios le llama fe a todo el conjunto de la verdad, y tenemos que defender la fe, ¿de acuerdo? Así que es mucho más amplia la definición de fe. También la fe es, como dice Hebreos 11, es una certeza de lo que no vemos y esperamos. Vamos a ver esta definición más amplia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y esta certeza, escuche bien, es importante, es porque Dios ha hablado. Esta convicción es la seguridad absoluta de aquello que Dios habla o dijo que haría, aun cuando no se ve con los ojos naturales. Los ojos naturales nos ayudan para mirar nuestro entorno físico y nos desenvolvemos por nuestros sentidos naturales aquí. Vemos el cielo, vemos las nubes, nos vemos uno al otro, nos vemos en el espejo, y esto es un nivel natural. Pero la fe son como los ojos espirituales para mirar aquellas cosas
que no se palpan con los sentidos. Por eso es la seguridad de lo que no se ve, es la sustancia de lo que está hecho, aquello que no podemos mirar con nuestros sentidos. Así que esos sentidos físicos miran la realidad, pero lo que la fe o los ojos de la fe miran es superior a la realidad. De hecho, es más real la realidad espiritual que la realidad material. En 1 Corintios 2:12 dice: así que es por fe que llegamos a conocer y ver lo que no se puede palpar o recibir o percibir en lo natural. Dice aquí: y Dios nos ha dado su espíritu, no el espíritu del mundo, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Así que solamente por la fe, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que podemos conocer lo que ya nos ha sido concedido, aun cuando nuestros ojos físicos no lo ven. Y por eso se habla de mirar con los ojos de la fe. Y dice la Escritura que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, las hijas de Dios, no andamos por vista, sino por fe. Por vista es que solamente nos movemos en lo natural como la demás gente. Vemos solamente lo que se palpa, pero cuando miramos y andamos por fe, miramos lo que Dios nos ha concedido. Y vamos en pos de aquello que los sentidos físicos no pueden percibir. ¿Tienes fe? ¿O solamente vives en ese plano natural? En el plano natural cualquier persona sin Dios vive por los sentidos, por los ojos, por lo que oye, por lo que palpa, por lo que gusta. Pero la fe es para mirar y percibir y escuchar aquello que los sentidos físicos no pueden percibir. Bien, la fe es contraria al miedo. La fe es contraria a la duda, a la incertidumbre, a la inseguridad y a la incredulidad. Y necesitamos fe para vivir la vida cristiana radical. Este año vamos a crecer en esa vida radical, pero necesitamos fe para caminar esa vida. La Escritura dice que los justos viven por fe. Si eres una persona justificada, un hijo de Dios, eres llamado a vivir por fe. Y necesitamos fe para alcanzar lo que Dios ha prometido. Necesitamos fe para avanzar el reino. Necesitamos fe para orar. Necesitamos fe para poner a funcionar nuestros dones. Para cada día, para cada cosa, para cada decisión necesitamos fe. Y voy a decir una declaración: la fe no es para cobardes. La fe es para valientes, porque la fe es contraria al miedo. La fe es contraria a la cobardía. La cobardía, el miedo nos frena de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y la fe, al contrario, nos impulsa para mirar aquello que Dios nos ha concedido. El miedo está basado en la incredulidad. Vamos a ver ahorita esto. Y la fe está basada en la confianza o la seguridad de lo que Dios ha dicho. La fe siempre vence porque está sustentada en algo más grande que nosotros o que nuestras fuerzas. La fe siempre es vencedora porque el objeto de nuestra fe no es la fe, sino Dios mismo y su palabra. Y Dios no miente jamás. Cuando alguien pone su confianza en la persona de Dios y en lo que Él ha dicho, no puedes equivocarte. Dije que no puedes equivocarte. Cuando pones tu confianza en ti, en tus emociones y sentimientos, en tus propias opiniones, seguramente te vas a equivocar mucho. Ahora, cuando leemos ese capítulo completo de Hebreos 11, y si lo has leído sabes que es el salón, le llaman el salón de la fama de los héroes de la fe, donde se habla de todos esos héroes de la fe que hicieron tantas cosas tan extraordinarias porque le creyeron a Dios. Y todos los héroes
y las heroínas de la fe vencieron sus temores y sus limitaciones cuando echaron mano de la fe. ¿Y sabes qué significa esto en lo más sencillo y práctico? Le creyeron a Dios. Piensa en esto. Voy a tomar un solo ejemplo. Noé. Dice que por la fe él condenó a su generación, porque cuando todavía no había lluvia, no caía lluvia del cielo, él le creyó a Dios e hizo un arca. Los ojos naturales de Noé podrían decir: ¿va a caer agua del cielo? Porque en aquel entonces no caía lluvia, salía un vapor del suelo y esto regaba todo. Tomaban el agua desde abajo, no caía, no había lluvia, dice la escritura. Entonces Noé vería el cielo, agua de arriba. Esto es ver con los ojos naturales. Pero cuando ves con los ojos de la fe y escuchas que Dios te dice: ¿sabes qué? Voy a acabar con todo lo que vive aquí en la tierra, solamente a ti y a tu familia voy a salvar. Haz un arca así y así, porque va a caer agua del cielo y todo se va a inundar. Ok, va a caer agua del cielo. Y se puso a trabajar en el arca. Si se quitaban los lentes, no, nunca cae agua del cielo. Es absurdo, es ridículo. Pero si se ponía los lentes de la fe, decía: voy a trabajar. Y 150 años trabajando, y la gente a su alrededor le decía: estás loco, estás mal de la cabeza. ¿Cómo que va a caer agua del cielo? Nunca ha caído agua del cielo. Esto no puede ser posible. Eso es lo que la gente dice porque no tiene fe. Y Noé se apoyó en esa palabra que Dios le dijo para perseverar. Construyó esa arca porque le creyó a Dios. Se subió al arca con su familia y los animales, y todos los demás perecieron porque no creyeron. Así que veamos, cuando ese resumen de los héroes de la fe, hay dos aspectos. La fe tiene como dos caras de una moneda. En primer lugar, la fe a algunos les ayudó a vivir por encima de las circunstancias. Me encanta esto. Y dice de esos héroes de la fe que por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Esta es una parte de la fe: lograr cosas grandiosas, extraordinarias a través de la fe, de creerle a Dios. Pero la otra cara de la moneda, dice en Hebreos, hay veces que la fe te ayuda a vivir por debajo de las circunstancias, no por encima. Y dice: mas otros, eso está exactamente enseguida, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, cortados con serrucho, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. El ojo natural dice: esto no puede ser cierto. Estas personas le creyeron a Dios y les pasaron todas esas cosas horribles. Eso no es fe, eso no es éxito, esto no es victoria, eso es fracaso. Pero mire lo que el Espíritu Santo hace. La frase lapidaria que el Espíritu Santo imprime acerca de esta gente que vivió su fe por debajo de las circunstancias, y dice: de los cuales el mundo no era digno. El mundo
no merece tener a estas personas aquí en la tierra. Es lo que está diciendo. Cuando tú miras tus circunstancias más duras y Dios te permite padecer por causa de tu fe, no importa que la gente diga: ¿esa es una vida cristiana, que estés padeciendo, que estés sufriendo? Ese es tener fe. Y te voy a recordar, ese es el mismo diablo. Pero el mundo no se merece personas que abrazan el sufrimiento como una concesión de Dios. Sufrimiento como una concesión de Dios. Sí, porque a ustedes no solamente les fue dado, concedido que creyesen en Cristo, sino que padeciesen por causa de Él. Es una concesión sufrir por causa de Jesús. Y cuando alguien muere por causa de Jesús, la lápida dice: el mundo no merecía a esta persona. Dios se la lleva antes de que la echen a perder aquí. Así que la fe sirve para tanto lograr cosas grandes como para morir por causa de Jesús. Así que lo que acabamos de leer significa que ellos tomaron la palabra de Dios y se aferraron sin importar las circunstancias. Se aferraron a lo que Dios había dicho, le creyeron a Dios y actuaron consecuentemente. Significa que obedecieron una palabra puntual para llevarla a cabo. Sin importar las circunstancias, cuando ejercemos fe, tenemos ese impulso poderoso para confiar y actuar según lo que Dios nos ha dicho, sin importar si las circunstancias se le llamen buenas o se le llaman malas. Pero para los ojos de la fe, el caminar de un hijo de Dios conducido por el Espíritu Santo, siempre las circunstancias son propicias para hacer la voluntad de Dios. Siempre las circunstancias son propicias para hacer la voluntad de Dios. Entonces la fe es una confianza serena, una seguridad basada en algo absolutamente confiable: Dios, su carácter y su palabra. Ahora, ¿cómo llega la fe inicialmente? Jesús, nuestro Señor, es el autor y consumador de la fe. Jesús, nuestro Señor, es el autor y consumador de la fe. Es el que la inicia y es el que la concluye. Pero dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien escucha el Evangelio, cuando alguien predica y testifica de Jesucristo, le está dando la oportunidad a los demás que oigan lo que necesita escuchar para creer y ser salvo. Así que la fe comienza por el escuchar, y el escuchar la palabra de Dios. Aquí hay algo muy importante, vamos a aclararlo. Dice el apóstol Pablo, dice: entre tanto que se dice, si oyereis su voz, dice, no endurezcas vuestros corazones como la provocación. Ahorita aclaramos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar. Aclaración rápidos. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estaba cautivo en Egipto, fue liberado por el liderazgo de Moisés. Dios les prometió una tierra donde vivir, una tierra que fluía leche y miel. Quiere decir que estaban todas las bendiciones que ellos necesitaban. El resumen de la historia es que fueron 12 espías a mirar esta tierra y vinieron con el informe después de 10 días y le dijeron a la gente: ¿saben qué? Es una tierra formidable. Los frutos, miren, están impresionantemente ricos, deliciosos. Todas las cosas que hay, casas construidas, todo hermoso. Y la gente se emocionó. Y luego ellos dijeron: pero ¿saben qué? No podemos, porque hay gigantes y nosotros parecemos chapulines junto a ellos. Y la gente se desalentó porque creyó el informe negativo de esta gente, en lugar de creer que Dios les había dado ya esa tierra. Dice: y que no pudieron entrar.
aparte de Josué y Caleb, que tenían una actitud diferente. Tuvieron que esperar lamentablemente 40 años para ir y entrar a la tierra prometida. Pero todos los demás hicieron enojar a Dios y no entraron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron entrar a lo que Dios les había prometido? A causa de la incredulidad. A causa de la incredulidad. Habían escuchado una voz puntual, una promesa, una orden. Aún Dios le dio la oportunidad de mirar el reporte positivo, las cosas buenas que Dios pensaba darle, pero a causa de la incredulidad no entraron. Así que la fe verdadera se expresa en obediencia. La escritura dice: tuve fe y por eso hablé. Fíjate, tuve fe, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Y luego Pablo dice: de igual manera nosotros, diga nosotros, con esa misma actitud de fe, con este mismo espíritu de fe, creemos y también hablamos. Creemos y también hablamos. Creemos y también hablamos. O sea, creemos que lo que Dios ha dicho, lo hablamos. Nos apropiamos de lo que Dios ha dicho porque lo creímos. Lo creemos y permanecemos creyendo. Así que, con esa misma actitud de fe, creemos lo que Dios dice y también que, sea lo que sea que veas en la escritura, la actitud de fe es: creí, por lo tanto vi algo en la escritura, es la fe de Dios, es la fe de Jesús, lo estoy viendo, creí, por lo tanto actúo conforme a lo que dijo Dios. Creí, veo, y si ustedes no perdonan a los que les ofenden, vuestro Padre que está en los cielos tampoco les perdonará. Estás viendo con fe, pero ahora vas a actuar con fe. Creí, por lo tanto perdoné a los que me ofendieron. Es que no siento perdonar. No creíste. ¿Me estoy explicando? Creí, por lo tanto hice esto. Y ustedes me serán testigos. Wow, qué padre. Creí, por lo tanto voy y soy testigo de Jesucristo. Y en mi nombre todos los que creen echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos. Creí, por lo tanto vi un enfermo, lo miro con los ojos de la fe. Ok, pongo mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Creí, por lo tanto hice aquello que Dios dice que yo hiciera. ¿No es emocionante? Porque tú dices: creí, pero ay no, me da miedo orar por un enfermo y si no pasa. No creíste. No creíste. Y por lo tanto actué. Esta es fe. Con esa misma actitud de fe creemos y actuamos. Así que la fe, entonces, es una confianza basada en algo absolutamente seguro, que aunque no lo vemos, porque Dios tiene un carácter confiable, por eso debes de creer, porque deseamos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el Espíritu Santo nos la concede, la fe. Ahora, entonces fe significa que le creemos a Dios y actuamos. No postergamos nuestra obediencia. Actuamos consecuentemente porque confiamos en Él, porque tiene un carácter absolutamente confiable. Significa fe que obedecemos una palabra puntual para llevarla a cabo porque la creímos. Amén. Dice en Romanos 1:5, Pablo, hablando del apostolado que Dios les dio, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre. Así que la fe también es una oportunidad de mostrar obediencia. Los apóstoles y todos predicamos para que la gente obedezca a la fe, obedezca a lo que Dios dice. Si Dios te dice que hagas un arca y tú ejerces fe, haces el arca. Si Dios te dice que perdones, obedeces a la fe y perdonas. ¿No es cierto? No dices, ay, es que es bien difícil. Obedeces, punto. Imagínate si no hubiera pensado, un arca, yo solo, ¿cuánto tiempo me va a costar? Se me hace que aluciné. No, me olvido de eso. Hubiera perecido con su familia. Punto. Ahí se acaba la historia. Así que la fe tiene vida. La fe verdadera tiene vida. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Si tú dices que crees, pero no actúas conforme a lo que crees, esa fe no sirve, está muerta. Se demuestra la fe entonces actuando sobre lo que Dios ha dicho, aunque parezca no tener sentido. La fe verdadera tiene vida. Amén. La verdadera fe no es una confianza pasiva que no razona. No. Cuando tienes fe, la verdadera fe razona y medita en un Dios confiable. Y esto te anima a caminar con absoluta confianza en la dirección, en la verdad y en la voluntad de lo que Dios ha hablado. Amén. Una fe muerta es una fe inexistente. Si alguien dice que tiene fe y no actúa sobre lo que Dios dice y sobre lo que dice que cree, esa fe no tiene valor a los ojos de Dios. Necesitas fe para vivir este año, pero una fe verdadera, una fe real, una fe viva. Ahora, ¿cómo creces en la fe? Esto va a ser muy práctico. ¿Cómo puedes crecer en la fe? Te quiero animar porque el Espíritu Santo es el que nos imparte fe desde el principio. Jesús es el autor de la fe y el Espíritu Santo es el que nos pone fe para creer. El Espíritu Santo es el que inspiró toda la Escritura. Todo lo que Judas y los apóstoles le llaman a la fe, a la Escritura, a la verdad, el Espíritu Santo lo hizo, lo trajo a nosotros. Así que desarrolla una comunión íntima con el Espíritu Santo. Quiero que aprendas a reconocer su presencia no solamente cuando nos reunimos en tu casa. Que sepas que el Espíritu Santo está ahí contigo. Si eres un hijo de Dios, Él mora en ti. Aprende a amar al Espíritu Santo. Aprende a relacionarte con Él. Él conoce las Escrituras mejor que nadie. Y Él las aplica a ti, porque Él las trajo. El Espíritu Santo de Dios trajo esta palabra, trajo la fe. Así que aprende a amarlo, aprende a honrarlo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu mismo de Dios. Aprende a honrar lo que está en la Escritura. No es un buffet, decir esto sí me gusta, esto no me gusta. Estás deshonrando a aquel que descendió para traer la palabra, para dejárnosla a nosotros, para traer la fe. Aprende a escucharlo. El Espíritu Santo quiere hablarte. No quiere traer una revelación para que añadas a la Biblia otra cosa. Quiere impulsarte, quiere conducirte. Quiere poner buenos sentimientos, buenos impulsos dentro de ti. Aprende a escucharlo. Quiere dirigirte en lo práctico. Otra cosa, número 2, si vamos a crecer en la fe, quiero animarte a que leas la Escritura, la palabra, la fe, con una actitud de oración, con una actitud de confianza y disposición a obedecer. Si lees solamente para cumplir un requisito devocional, no va a ser absolutamente nada fructífero. Ahora quiero animarte a que invites al Espíritu Santo a estudiar contigo. Vas a abrir la Escritura y Espíritu Santo, vamos a leer la Escritura. Quiero que me guíes, quiero que me conduzcas, quiero que abras mis ojos, mi entendimiento. No solamente un ejercicio intelectual. Tienes al maestro de maestros a tu disposición para enseñarte.
Permite que Él te ilumine esos pasajes en los que necesitas creer. Subráyalos. Escríbelos aparte y memorízalos. También ora después de que leíste con el Espíritu Santo ahí ayudándote. Es maravillosa esa experiencia. Ora con esos pasajes y comienza inmediatamente a actuar sobre ellos. Dice el apóstol Pablo, a propósito de recibir la palabra, dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, es decir, a contemporáneos o antiguos, se les anunció la buena nueva del reino de Jesucristo. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. La palabra no era mala. A ellos no les aprovechó escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué cree? La misma escritura dice: ¿por qué no les aprovechó? Es tener la escritura, tener la ley, tener a Cristo caminando en la tierra, escuchar sus enseñanzas. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no iba acompañada por la fe en los que oyeron. Te voy a decir algo muy sencillo aquí entre paréntesis. Cuando tú escuchas algo, cuando lees algo y sabes que es el Espíritu Santo hablando a tu vida, debe de haber un amén dentro de ti y en tus labios. Esa palabra amén no es una palabra mágica, es una palabra que significa: estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con lo que Dios me está mandando. Estoy de acuerdo, para recibir me posiciono lo que Dios quiere hacer conmigo y a través de mí. Digo amén a esta palabra, porque Jesucristo es el amén. Jesucristo es el que sella su misma palabra en nosotros. Cuando la crees y dices amén, no es solamente un grito religioso, es una expresión de una fe y una confianza total. Cuando el Señor dice: todo aquel que cree en mí pondrá manos sobre los enfermos y esto sanará, y tú dices: nomás los de este lado creen. Si dices amén y hay un amén en tu corazón, en tus labios, quiere decir que cuando se aparezca un enfermo en tu caminar, caminas con el Espíritu Santo y dices: ay caray, pobrecito, se va a morir muy pronto. No, dijiste un amén. Esa persona puede ser sana, porque el Señor Jesús dijo que si yo ponía manos sobre los enfermos, Él podía sanarla. Entonces comienzas, ese amén te lleva a hacer las cosas que dices que crees. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Así que piensa en este pensamiento. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, la escritura dice que el verbo de Dios se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Es decir, que cuando veías a Jesús caminar, era la palabra de Dios convertida en humano. No es que era una biblioteca ambulante, no es que tenía mucha información, es que era Él, la suma de todas las palabras de Dios son la verdad, y Él es la verdad, y Él caminó aquí como la verdad, ¿correcto? Así que cuando tú y yo nos identificamos con Jesús, vemos su palabra, escuchamos su palabra y decimos amén, y entonces lo que hacemos y lo que somos llamados a hacer es encarnar su palabra en mí, empezar a vivir exactamente esa palabra en mí. Porque dije amén a lo que escuché, dije amén a lo que leí, dije amén a lo que el Espíritu Santo me dijo, y entonces comienzo a encarnar lo que Dios dice. ¿No somos una expresión de Cristo aquí porque somos hijos de Dios, acaso? ¿Sí o no? ¿Eres un hijo de Dios o no? ¿Eres una hija de Dios o no? Entonces tu llamado es encarnar la palabra de Jesús. Encarnarla quiere decir manifestarla en tu caminar, en tu hablar, en tu todo. Ahora, estoy casi por acabar. Escucha, para crecer en la fe también
escucha y lee testimonios de personas de fe y procura imitarlos según tu nivel de fe. Investiga la vida de hombres, de mujeres de fe del siglo pasado, del siglo antepasado, que vivieron una fe extraordinaria. ¿Cómo le hicieron para hacer aquellas cosas? ¿Cómo le hizo Hudson Taylor? ¿Cómo le hizo David Brainerd? ¿Cómo le hicieron todos esos hombres, esas mujeres? ¿Cómo le hizo Kathryn Kuhlman? ¿Cómo creció en la fe? Y miras tu caminar y te inspiras y dices, yo también quiero eso. Amén. Lee las historias completas de los personajes de Hebreos 11. Todo lo que el escritor de Hebreos dice acerca de Sansón, de Noé, de Esther, de todas estas personas que hicieron grandes cosas y que aún murieron por causa de su fe. Lee esas historias, te animo a que busques una historia por día, son poquitas, y te inspires y decir, Señor, quiero crecer como esta persona, quiero creer como creyó esta persona, ayuda a mi incredulidad, quiero creer. Ahora, hay veces cuando ves el libro de Hebreos, parece que la fe pareciera en algunas ocasiones negarnos algo. Pareciera solamente. Si leemos sin entendimiento, una parte de Hebreos 11 pareciera que nos dijera que no vale la pena tener fe, como la porción que leímos hace rato. Veamos esta porción. Dice, conforme a la fe, moldeados por la fe, viviendo en fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora fíjate, dice que no fueron incrédulos, dice que conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo que les fue prometido. Y no fallaron ellos y no falló Dios. ¿Por qué parece que todo su esfuerzo en creer, en estar gozosos por haber escuchado lo que Dios les dijo que haría, y luego al final no recibir nada? ¿Qué pasó ahí? El versículo 33 nos enseña, y es algo maravilloso. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Voy a leer esa porción porque aquí está algo crucial para nuestra fe. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no dice perfecto testimonio, un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí va la razón. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ve esto. La actitud, para que entiendas cómo echar mano de la fe de aquellos que no recibieron nada, pero ahorita vas a entender que es formidable. Veamos, dice que conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Veamos, ellos miraron de lejos lo que Dios había prometido aún sin cumplir. Miraron de lejos en el tiempo, no sabían para cuándo, no sabían cuándo iba a ocurrir lo que Dios había prometido, pero lo miraron de lejos, no se había cumplido. Miraron muchas cosas que Dios les dijo que iba a hacer, pero lo miraron con ojos de fe, porque dice que lo creyeron, confiaron en que Dios lo haría. Y luego dice que lo saludaron. Escuchas que Dios va a hacer algo, lo miras con los ojos de la fe, te emocionas. Y dice, saludar es como está alguien allá lejos, alguien a quien amas, alguien a quien deseas, a lo mejor por mucho tiempo no lo has visto y deseabas verlo. Ves que viene a lo lejos y te emocionas y lo saludas, le abres los brazos porque sabes que viene a ti. Amén. Lo saludas.
Un ejemplo muy práctico. Alguien te regala unas vacaciones de una semana, ¿qué te gusta? A Grecia. Te dice, aquí están los pasajes del avión para toda tu familia. Y alguien dice, no, yo quiero ir solo. No, es para toda tu familia. Está el hotel y está todos los gastos, ida y vuelta. Aquí está. ¿No estás en Grecia? ¿Tienes los boletos? ¿Escuchaste eso? ¿Ves los boletos? ¿Estás mirando? Ya estás saludando Grecia. Grecia, ya voy. Lo estás saludando. ¿Sabes que alguien pagó por ti? Lo saludas. Amén. Y luego dice, ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Sabían que lo que Dios estaba por hacer era algo mucho más grande que lo que ellos podían recibir aquí en la tierra. Eran peregrinos y extranjeros. Así que ellos confesaron que estaban de paso porque sabían que algo mejor les esperaba. Así que están esos boletos a Grecia, esas reservaciones. ¿Los tienes? ¿Lo creíste? ¿Los miras? No puedes dudar porque ya te pagaron. ¿De acuerdo? Acaban de pagar un viaje a toda mi familia a Grecia, avión, comida, ida y vuelta, hospedaje, todo. Ya estamos allá, ya estamos disfrutando eso allá. Aunque estás aquí y sabes que aquello es mejor que lo que estás aquí. Estás confesando lo que Dios ha dicho y sabes que aquello que viene es mucho mejor. Ya está tu corazón allá. Le creíste a Dios, lo miraste, lo estás saludando y confiesas, esta situación en la que estoy ahora no es para siempre porque Dios ha hablado que va a ser algo diferente. Amén. Dale un aplauso si le has creído. Puedes venir en el piano. Aquí te va este pensamiento. A pesar de lo que dice el escritor de Hebreo, de que estos hombres y mujeres alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, ellos nunca vieron la promesa de la misma forma que nosotros la vemos, escuche bien, de este lado de la cruz. Piensa, esto es grandioso. Todos aquellos antes de que Jesús viniera recibieron la promesa más grandiosa. Desde el Génesis, que Adán y Eva fracasaron, Dios prometió enviar a quien restauraría todas las cosas. Algunos esperaron 4,000 años, obviamente no vieron, pero miraron de lejos lo que Dios dijo que iba a hacer. Aunque hayan durado 900 años, no miraron la promesa de la restauración como nosotros la miramos ahora de este lado de la cruz. Parte el tiempo a la mitad. Algunos esperaron 3,000 años, unos 2,000 años, unos 1,000 años, unos 700 años, pero no lo vieron. Ve lo que dice el apóstol Pedro de todos esos profetas que anunciaron todo lo que Dios iba a hacer. Los profetas veían lo que Dios estaba prometiendo hacer. Todos estos héroes veían lo que Dios estaba por hacer y se emocionaban. Pero dice la escritura, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos al mirar lo que Dios estaba prometiendo. Y luego ve esto, sino a ustedes. Todo lo que aquellos antiguos profetas trabajaron, sufrieron, padecieron por anunciar lo que Dios haría, no era para el beneficio inicialmente para ellos, sino para ustedes.
estas cosas que ahora les han sido anunciadas, dice el apóstol, mediante los que les predicaron el evangelio, les anunciaron las buenas nuevas por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan ver los ángeles. Nosotros tenemos muchas más razones para tener fe, más razones para mantenernos en la fe que aquellas que tuvieron los antiguos profetas, los antiguos héroes de la fe, porque ellos esperaban, escucha bien esto, lo que nosotros ya recibimos en Jesús. ¿Tú crees que los antiguos no sufrían con la culpabilidad por sus pecados? ¿Tú crees que no anhelaban la presencia del Espíritu Santo, Dios moviéndose en ellos personalmente? No lo vieron. Todos los milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento eran solamente un pequeño vistazo de lo que el Mesías traería. Y ellos vieron un poquito en Eliseo, un poquito en Elías, pero todo eso anunciaba a la restauración de todas las cosas a través de el Mesías. Todo lo que Dios había prometido se cumpliría a través de la persona a la cual el Espíritu Santo les revelaba a estos profetas. ¿Quién es Él? ¿Quién es este? ¿Cuándo va a aparecer? Y ese era Jesús. Al haber venido el Mesías y cumplido todo lo que se les prometió a ellos y no lo recibieron, realizado ya para nosotros, porque Jesús, escuche bien, es el cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo a Israel y a todos aquellos que creerían el evangelio. Jesús y todo lo que es Él es el cumplimiento de todas las promesas que Dios habló desde la caída de Adán y Eva. No puedes esperar algo fuera de Jesús. Todo lo que Él preparó para los que creerían el evangelio desde la caída de Adán y Eva está en Jesús. Todo lo que tú anhelas está en Jesús. Todo lo que eres llamado a creer está en Jesús. Todas estas buenas dádivas, todo lo que tu corazón anhela está en la persona de Jesús. No puedes buscar Jesús y algo más. Es la persona de Jesús. En Él todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. En Jesús puedes creer que todo lo que Dios te ha prometido es sí y es amén por medio de nosotros. No puedes perderte aparte de Jesús. Veamos una sola cosa. Los antiguos, los profetas antiguos, antes de que Cristo viniese, recibieron la revelación de que Dios traería su reino, de que Dios los redimiría de sus pecados. Vamos a ver esto. Ellos anunciaron el reino y veían vislumbres en el espíritu de lo que Dios iba a restaurar. No lo vieron. Vieron puras visiones que ni entendían. Entonces de pronto Jesús irrumpe en la historia de la raza humana. Y su grito: el reino de Dios está aquí. Cambien su manera de pensar. Eso jamás nadie lo había dicho. Lo habían dicho: el reino de Dios va a venir. Y Jesús aparece y dice: el reino de Dios está aquí. El reino de Dios con todas sus promesas, el reino de Dios con toda su restauración, el reino de Dios con todo el poder que Dios desea derramar sobre aquellos que han creído en Él.
Entonces ves a Jesús. En su aparición el profeta Juan el Bautista lo anuncia. Jesús anda haciendo milagros, echando fuera demonios. Y le preguntan: ¿con qué autoridad haces tú esto? En fin, él concluye el asunto y dice: si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios está aquí. Todo aquello por lo que ustedes están orando por siglos, oh judíos, está aquí la respuesta delante de sus ojos. El reino de Dios está aquí. Juan el Bautista es encarcelado. Tiene una crisis de fe como muchos de nosotros. Tienen los discípulos que van a verlo. Juan el Bautista está un poco agüitado y dice: vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el que había de venir o esperamos a otro. Y estos discípulos van: maestro, nos mandó Juan, nuestro maestro, que te preguntásemos si tú eres el que había de venir, el Mesías, el Salvador del mundo, o esperamos a otro. Y creo que a Jesús se le pinta una sonrisa en su rostro, porque dice, sin dar un discurso teológico: vayan y díganle a Juan esto, que los ojos de los ciegos se abren, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos se levantan, los leprosos son sanados, los muertos resucitan, y a los pobres les es predicado el evangelio. Jesús está resumiendo el establecimiento del reino, la manifestación del reino, el cumplimiento de los anhelos del corazón de los seres humanos y de Dios. Está siendo cumplido ahí en Jesús. Y van y le dicen eso a Juan. Ahora sí, Juan podía ser decapitado feliz. Había anunciado a Jesús, confirmó que Él era la promesa que se había hecho 4000 años atrás. Ahora nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó, que se levantó de los muertos, que el perdón que había sido prometido desde Génesis, que la reconciliación que había sido prometida desde Génesis, que la restauración de todas las cosas que los profetas anunciaron, para que nosotros, tú y yo, vivamos la fe del Hijo de Dios, para que caminemos en la fe del Hijo de Dios, fue cumplida en la cruz del Calvario. No tienes que esperar a otro Salvador. Él ya vino hace 2000 años y Él abrió el cielo para ti. Y todo lo que tú eres llamado a creer y recibir de Él está en Jesús. Todo lo que está escrito en la Escritura. Lo único que necesitas es tener esa actitud de esos profetas. Abre la Escritura. Ya Jesús vino y murió. Miras lo que está ahí, tu herencia, lo que Dios desea hacer en ti y a través de ti. Lo miras, escoges creerle porque Jesús ya murió y resucitó. ¿Lo crees? Lo saludas. No lo miras de lejos porque Jesús está entre nosotros. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días. Todos los días estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si el reino de Dios se manifestó en aquel entonces cuando Jesús caminó en la tierra, mucho más ahora habiendo resucitado y ascendido a la diestra del poder de Dios. Todas las señales del reino y las esperanzas del corazón humano están a la mano. No están de aquí al cumplimiento de 4000, 5000 años, ni siquiera 100 años, porque Jesús está entre nosotros. Él es el cumplimiento de todas las promesas que tú esperas que Dios haga. Él está en medio de nosotros. Donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él está aquí, ¿por qué habrías de temer? ¿Por qué habrías de preocuparte? ¿Por qué habrías de estar angustiado? Él está aquí. Jesús es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Hemos creído en Él.
todo lo que prometió para esta vida está aquí. Porque Él mora en ti, ¿cierto? ¿Él mora en ti o no? ¿Él mora en ti o no? ¿Él vive en ti o no? Ahora necesitas vivir la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo con este cuerpo glorioso que se han de comer los gusanos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en aquello que Jesús creyó para mí. Expreso mi vida en la fe y en la convicción de Jesús. Tanto si me toca vivir y hacer proezas para Él, como si me toca morir por causa de la fe. Porque Pablo escribió, o sea por vida, o sea por muerte, Jesús será exaltado en mi cuerpo. O por vida o por muerte, Jesús será exaltado en mí. Él está en mí, Él vive entre nosotros. Estoy poniéndome estos lentes porque estoy hablándoles en la fe del Hijo de Dios. Él está aquí. Él dijo que estaba entre aquellos que se reunían en su nombre. ¿A qué le tienes miedo cuando crees estas cosas? ¿A qué le tienes miedo? Quiero animarte que cada día, con ese conocimiento, cada día en este año te levantes y como esos hombres y mujeres de fe, te asomes a tu herencia en la Escritura. Mires lo que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu casa y familia. Lo mires cada día, lo creas. Lo mires con los ojos de la fe como algo ya realizado, porque Jesús ya murió y ya resucitó para que aquello se cumpla en ti. Lo mires como ya realizado y lo saludes. Wow, Jesús murió para que yo tenga esto, para que yo sea librado de esto. Jesús resucitó para que yo experimente esto que está aquí. Lo saludas. Te regocijas en la fe, te regocijas y permaneces y confiesas como ellos. Dios ha dicho esto. Estoy de acuerdo con Dios. Quiere decir confesar que esta situación que me está molestando no es para siempre, porque Cristo ya murió para que yo alcance esta herencia para mi vida. Esta situación no es para siempre. Voy a morir en la raya creyendo lo que Dios ha dicho para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Porque Él es uno que no miente. Toda la palabra que veas ahí, que el Espíritu Santo cada mañana, cada día te muestre, mírala con los ojos de la fe. Créela, salúdala y confiesa y empieza a caminar. Esta es una aplicación final de lo que es la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Continúa, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dígalo en voz alta. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué tenemos que vencer al mundo y por qué la fe en el Hijo de Dios vence al mundo? Porque el mundo es hostil hacia los hijos de Dios. El mundo ejerce presión para desviarte del propósito de Él. El mundo te atrae con sus deseos y sus pasiones para que te apartes de Cristo. Porque el mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, no la iglesia, el mundo.
Así que todo lo que ocurre en el mundo que es contrario a la fe está intentando apartarte, desalentarte, pero tú eres llamado a vencer. Y todo aquel que pone su fe en el Hijo de Dios vence al mundo, porque Cristo venció al mundo, porque Cristo no se dejó arrastrar, porque Cristo no cedió, porque Cristo permaneció para agradar al Padre. Y todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que el mundo no tiene el poder de robarte lo que Dios tiene para ti. Esta es la victoria. El Espíritu Santo le llama a la fe la victoria. Lo que tú has creído de Cristo, lo que tú estás creyendo de Cristo, esta es la victoria que vence al mundo, que vence al diablo, que vence a la carne. Esta es la victoria que vence nuestra fe. Nuestra fe, amados. ¿Tienes fe? ¿O miras solamente en lo natural? ¿Tienes fe? ¿O solamente tienes recursos naturales? Hace falta solamente asomarte a la palabra. Está aquí mi herencia. La miro, la creo, la saludo, la confieso y comienzo a caminar. Me dejo impulsar para hacer aquello que Dios me dice que puedo hacer. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Sé que hay muchas luchas en tu vida como las hay en la mía. Una sola cosa voy a decir a los matrimonios. Cuando tus problemas surgen y la primer tentación es: me voy a divorciar. Empiezas a hacer tu peliculita del divorcio. Pero ¿te acuerdas que Dios te dice que los justos andan por fe? Y miras, en lugar de decir: esta persona desagradable, ya no quiero vivir con él, con ella, pero tomas la fe y dices: tú dijiste, Dios, que esta persona y yo somos una carne, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Estás mirando con la fe. Cuando miras a un hijo, una hija desquiciada, rebelde, y te dan ganas de ahorcarla, de correrla de la casa, lo que quieras, y de tu boca quieren salir palabras: oye, esta hija, este hijo rebelde, ya no lo aguanto. Te pones esto: herencia del Señor son los hijos, y Dios no me da una herencia para maldición. Dios me ha encomendado y me ha autorizado que yo críe a mis hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, que críe una descendencia para que les sirvan a Él. Así que me voy a dedicar a trabajar en el carácter de mi hijo, de mi hija. Voy a bendecirlo, voy a hablarle, voy a enseñarle para que sea una persona piadosa. Dices: ya no puedo más, las finanzas están horribles. Te pones: Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, y tú prometiste que suplirías todo lo que me hiciera falta. Así que gracias, porque por Cristo Jesús tengo todo suplido. Sé que va a llegar lo que necesito. Tú lo prometiste, y lo que tenga que hacer en tu nombre, eso voy a hacer para colaborar contigo. Amén. El justo por la fe vivirá. Algunos dicen: se me hace que ya me quedé soltero para siempre, no aparece nadie, se me hace que mejor me voy a un convento o a un monasterio, lo que sea. Se me hace que voy a ser el solterón, la solterona de esta generación. Pero la fe dice: bienaventurado el hombre que haya esposa, porque ha
hallado la bendición, la benevolencia del Señor. Así que si eres un hombre soltero que espera tener una esposa y vives por fe, hay una esposa para ti. Solamente la tienes que buscar en el lugar correcto. Eso es fe. Y tú dices, ¿y yo, mujer, voy a buscar a alguien? No, tú, la promesa para ti es que ya Dios tiene a alguien para ti y te va a encontrar. Así que míralo, créelo, salúdalo. Señor, gracias por el marido que tengo este año. Ya no más solterona, ahora tengo un marido que viene en camino de parte del Señor. Y no voy a estar ansiosa, no voy a estar ansioso, porque ya viene. Lo he creído porque Cristo murió para que yo tenga todo lo que me hace falta. En lugar de que confieses incredulidad y hagas enojar al Espíritu Santo, confiesa lo que Dios ha dicho. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor.